únicamente hasta el cesio, porque el francio es un elemento radiactivo y su periodo de vida media es muy corto, por lo tanto existen fracciones de tiempo muy cortas, de segundos podríamos decir. Entonces en muchos casos no se lo contempla al francio en la variación periódica. De los elementos entonces del grupo 1, podemos dar algunas de las particularidades. Son elementos de configuración electrónica general, externa, NS1, tienen un solo electrón en su último nivel de valencia, y el hecho que tengan un solo electrón va a ser responsable de las particularidades, las características de este grupo. Son los elementos más grandes de la tabla periódica. Recordemos que a la izquierda de la tabla se encuentran los elementos con el radio más grande, y también relacionado con ello y con su pequeña carga, porque ese electrón de valencia es el que van a perder en las reacciones químicas, es el que le va a dar, va a ser responsable de sus propiedades, entre otras la fuerza del enlace metálico. Lo vamos a ir explicando a lo largo de la clase. Aquí tenemos algunas imágenes del carácter de las características que presentan cada elemento. Fíjense que el sodio, por ejemplo, tiene características de color plateado. Se caracterizan porque tienen una facilidad muy grande para perder ese electrón de valencia, lo cual los hace muy reactivos. Y dependiendo de qué elemento se trate, no pueden guardarse o no pueden estar en contacto con la atmósfera porque reaccionan fácilmente con el oxígeno del aire, y en algunos casos, a medida que vamos descendiendo en el grupo, el reaccionar con el agua, la reacción se hace cada vez más vigorosa. Eso hace que los tengamos que guardar en ciertas condiciones cuando los tenemos en estado puro, y hace que los tengamos que guardar en condiciones determinadas para que no reaccionen. Por ejemplo, ustedes hicieron el laboratorio de propiedades de las sustancias en función de los enlaces, donde habrán visto en el video que determinaban el punto de fusión del sodio, y se veía que tenía como una película que lo revestía de color blanco, y dentro de ese tubito de ensayo estaba como inmerso en un líquido. Ese líquido era una parafina o querosén, que hace que no tenga en contacto con el resto del medio y por lo tanto que no reaccione. Bueno, este tipo de particularidades es la que presenta estos elementos. Si miramos un poco qué pasa con sus propiedades en general, podemos, por ejemplo, hablar del punto de fusión y del punto de ebullición. Fíjense que aquí tenemos los dos puntos separados por una barra. El punto de fusión y el punto de ebullición va descendiendo a medida que descendemos en el grupo. El punto de fusión más elevado es el del litio, mientras que el rubidio, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 38 grados centígrados, con lo cual un día de mucho calor, si podríamos disponer de un trozo de rubidio, a partir del rubidio o el cesio, podríamos ver que fácilmente se vuelve líquido. El punto de fusión del sodio es el que ustedes determinaron en el laboratorio, en la experiencia que vieron, y el potasio tiene un punto intermedio. Es decir, el punto de fusión va disminuyendo a medida que descendemos en el grupo, y esto tiene que ver con la fuerza del enlace metálico. Lo mismo ocurre ocurre con su densidad. Va aumentando a medida que aumentamos en el grupo. La densidad está relacionada con la estructura cristalina que tienen estos elementos. Cuando ustedes estudiaron cristales, vieron que hay una estructura que se denomina cúbica centrada en el cuerpo, que es una estructura no compacta, y ello tiene que ver con la densidad de los metales alcalinos. Aquí abajo tenemos en este cuadro listada la estructura, en castellano, cúbica centrada en las caras. Cuando ustedes la estudiaron como estructura BCC. Como dijimos, también dijimos que tienen configuración electrónica externa NS1, y es ese electrón de valencia el que le da las características de sus propiedades. Entonces su estado de oxidación, el estado de oxidación que van a tener es el estado +1. Para perder el segundo electrón implicaría salir de su configuración electrónica estable, que sería semejante a un gas noble cuando ya pierden ese electrón y están como iones +1, por lo tanto no los encontramos en general
en un estado de oxidación +1, porque su segunda energía de ionización es sumamente elevada. También los valores de la energía de ionización, fíjense que siguen la regla periódica. No hay excepciones en lo que se refiere a este grupo, porque la energía de ionización va disminuyendo de arriba hacia abajo, que es lo que habíamos estudiado en general que ocurría en un grupo. Esta energía de ionización está asociada a la fuerza del enlace metálico también, y lo vamos a explicar enseguida. Podemos decir entonces que presentan el enlace metálico más débil de todos los metales de la tabla periódica. ¿Por qué el más débil? Si recuerdan, cuando estudiamos el enlace metálico, una de las teorías con la cual lo explicamos era la teoría del mar de electrones, donde decíamos que había un catión inmerso en un mar de electrones, y que la fuerza de ese enlace venía dada por la atracción de ese catión con los electrones del mar. En el caso de los metales alcalinos, esos cationes tienen carga +1, una carga podríamos decir pequeña, y los electrones del mar son los que se desprenden o los que pierde cada catión, cada elemento para transformarse en catión. Una medida de la fuerza del enlace metálico la podíamos tener con el potencial iónico. El potencial iónico, recordemos que era la carga sobre el radio. Al tener la carga más pequeña, dividido el radio iónico de los más grandes, porque son los elementos más grandes de la tabla periódica, tenemos una fuerza del enlace metálico que podríamos decir que, comparando con el resto de los metales, es débil. Por tal motivo, son compuestos muy blandos, en general tienen la apariencia de ser brillantes y plateados, pero no los vemos, cuando los visualizamos, no los vemos inicialmente en esas condiciones, porque por lo general están inmersos en algún medio que hace que no reaccionen con el ambiente. Ustedes pudieron observar el color plateado del sodio cuando el sodio comenzaba a fundirse, porque se corría esa película de parafina que tenía en la superficie y podían ver como una pequeña pelotita plateada, ¿sí? Por tal motivo, entonces, no podemos siempre apreciar ese color plateado que tiene. Además, dijimos que son blandos y la dureza de estos elementos viene dada justamente por la fuerza del enlace metálico. A medida que vamos descendiendo en el grupo, entonces, los elementos, la fuerza del enlace metálico va descendiendo también, porque tenemos la misma carga y un radio mayor. Por lo tanto, el potencial iónico, a medida que descendemos en el grupo, va disminuyendo, y con ello la fuerza del enlace metálico. Por tal motivo, los elementos más blandos se encuentran abajo del grupo 1, como por ejemplo el potasio y el rubidio. Aquí como ejemplo tenemos que el litio se corta con un cuchillo, mientras que el potasio se puede aplastar como si sería manteca, así de fácilmente, y así de blandos son. Sus puntos de fusión, si los comparamos con el resto de los metales, cuando nosotros estudiamos en general las características del enlace metálico, dijimos que tienen puntos de fusión variable, pero que en general los encontramos sólidos a temperatura ambiente. Sin embargo, dentro de los puntos de fusión que podemos considerar, son relativamente bajos. Por eso hay algunos de ellos que a temperatura ambiente, un día de mucho calor, podrían llegar a fundirse. Como explicamos recién, por ejemplo, el rubidio y el cesio. El punto de fusión lo podemos medir con la entalpía de atomización o de sublimación, que sería el proceso en el cual el metal, en el estado sólido, termina pasando al estado gaseoso. También dijimos que son de densidades relativamente bajas, lo cual se debe a que adoptan estructuras cúbicas centradas en el cuerpo, que son estructuras no compactas. Como configuración electrónica general, ya dijimos que es NS1, entonces la primera energía de ionización, que por lo general la indicamos como I1, es una energía baja. Fácilmente estos elementos pierden ese electrón de valencia para asemejarse al gas noble anterior. La facilidad con la que lo pierden tiene que ver también con la fuerza del enlace metálico y con la carga nuclear.
con la carga nuclear efectiva. Al tener radios grandes, el campo eléctrico que ejerce el núcleo hacia ese electrón de valencia, podríamos decir que es relativamente bajo si lo comparamos con el resto de los elementos de la tabla periódica, que son bastante más pequeños. Por lo tanto, su primera energía de ionización es baja. Como pierden fácilmente el electrón, si ustedes recuerdan cuando estudiamos óxido-reducción, y ustedes ya recordaron algo de óxido-reducción en la clase anterior, cuando vieron los diagramas, el proceso de perder un electrón lo denominábamos oxidación. Como estos elementos fácilmente pierden su electrón, se oxidan y por lo tanto, cuando se oxidan, reducen a otra sustancia. Como el proceso de perder el electrón es espontáneo y lo hacen con mucha facilidad, decimos que a costa de eso reducen a otra sustancia, por lo cual son fuertemente reductores. Que pierdan fácilmente ese electrón hace que reaccionen en la naturaleza y que por lo tanto no podamos encontrarlos en estado puro en la naturaleza. Justamente porque la facilidad con la que pierde ese electrón y su hace que sean altamente reactivos, y esa alta reactividad hace que por lo general los encontremos formando sales. Y en compuestos iónicos principalmente, ¿sí? A los metales alcalinos. También respecto de eso hablamos un poco de las densidades de carga y las comparamos con los otros elementos de la tabla periódica, podemos decir que tienen densidades de carga baja. Si recuerdan, cuando estudiamos propiedades periódicas, a la densidad de carga la podíamos estimar como la carga sobre el volumen. Como son los elementos más grandes de la tabla periódica y la carga es la carga más pequeña, esa relación de densidad de carga hace que tenga un valor relativamente bajo. Habiendo visto algunas de sus propiedades, vamos a analizar qué es lo que pasa en el grupo. Podemos comenzar con el ejercicio 1 de la tabla periódica, del seminario. Tenemos que en el ejercicio 1 comentar un poco lo que ya estuvimos diciendo recién respecto de cómo varían las propiedades en el grupo. Cuando ustedes estudien los grupos de la tabla periódica, chicos, siempre van a estudiar estas variaciones de las propiedades, la cual tiene que ser fundamentada, ¿sí? Pero vamos a analizar cómo reaccionan, vamos a analizar su dureza y su volatilidad, vamos a analizar sus puntos de fusión, y podemos fundamentar eso con un esquema del enlace metálico, y en realidad esa fundamentación justamente se debe a que las propiedades se explican analizando las fuerzas del enlace metálico. Veamos. Si analizamos la reactividad química, podemos decir que la reactividad aumenta de arriba hacia abajo. Los elementos más reactivos entonces son el rubidio, el cesio, y bueno, en esta escala yo dejé el francio, si bien les dije que existe por segundos porque es un elemento radiactivo. Para analizar la reactividad química tenemos que tener en cuenta la fuerza del enlace metálico, y un poco para medir la fuerza del enlace metálico podemos analizar el radio de los elementos, la energía de ionización de estos elementos y el potencial iónico. La reactividad la vamos a medir con la fuerza con la que estos elementos atraen su electrón de valencia. Si a ese electrón de valencia lo atraen débilmente, lo van a perder con facilidad y por lo tanto van a ser muy reactivos. Entonces, una medida de ello es que la podemos tomar con la energía de ionización, y por eso relacionamos energía de ionización y radio, porque mientras mayor sea el radio, son los elementos más grandes de la tabla, mayor va a ser la distancia de la carga que existe entre la carga nuclear del elemento, aquí estamos repasando propiedades periódicas, mayor va a ser la distancia entre el núcleo y el último electrón o su electrón de valencia. Como la atracción entre el núcleo y el electrón de valencia es de tipo electrostática, recuerden, regida por la ley de Coulomb, mientras mayor es la distancia que existe entre esas dos cargas, sería el núcleo y el electrón de valencia, menor va a ser la fuerza de atracción. Por lo tanto, el electrón de valencia se va a perder más fácilmente.
por lo tanto van a ser muy reactivos. También dijimos que lo vamos a analizar con el potencial iónico, porque con el potencial iónico damos un indicio de la fuerza del enlace metálico. En estos elementos, estos metales, se encuentran los cationes inmersos en un mar de electrones, y ese mar de electrones está conformado justamente por los electrones de valencia. La atracción de estos cationes respecto de los electrones del mar la medimos con el potencial iónico. Por lo tanto, a mayor potencial iónico, menor es la reactividad química. Pero como son los elementos de potencial iónico más bajo, podríamos decir de la tabla periódica, porque tienen la menor carga y el tamaño más grande, van a ser entonces los electrones que estén más débilmente atraídos hacia ese catión del mar de electrones. De las dos formas entonces hemos explicado la reactividad química. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Me van siguiendo, chicos? Bien, gracias por responder, chicos. Vamos a explicar también entonces la dureza. La dureza va a aumentar en el grupo de abajo hacia arriba. La dureza y la volatilidad, creo que lo tengo mal acá, perdón. Déjenme que revise. Sí, la que está mal es la flecha, esta flecha está mal, la de la volatilidad está mal. Me parecía porque varían de la misma forma. Ahí está. Bien. Variamos entonces, estudiamos la variación, perdón, de la dureza y de la volatilidad. La dureza y la volatilidad, ambas la medimos con la fuerza del enlace metálico. La volatilidad la podemos entender como la tendencia a pasar al estado gaseoso. Van a tener mayor tendencia a pasar al estado gaseoso si menor es la fuerza del enlace metálico, y a la fuerza del enlace metálico la medimos, recordemos, con el potencial iónico. Y la dureza también está relacionada con la fuerza del enlace metálico. Mientras más fuerte es ese enlace metálico, más duro es el elemento. Como dijimos que en el grupo, el enlace metálico más débil se presentaba en la parte de abajo del grupo, y se debía a los bajos potenciales iónicos por los tamaños grandes de los cationes, de los elementos. Tenemos entonces que la dureza varía aumentando de abajo hacia arriba, al igual que la volatilidad, porque en ese mismo sentido varía la fuerza del enlace metálico. En el grupo, el enlace metálico más fuerte lo tienen los elementos que se encuentran en la parte superior del grupo, por la variación del potencial iónico que hemos explicado. Con el mismo fundamento de cómo varía la fuerza del enlace metálico, podemos explicar la variación de los puntos de fusión. Para que una sustancia se funda, tenemos que vencer, recordemos que en principio están en estado sólido, tenemos que vencer la atracción que existe entre, en este caso, en la red metálica. Y la medida de la fuerza de atracción en la red metálica me la da el potencial iónico. Por lo tanto, en lo que refiere a puntos de fusión, vamos a encontrar que los elementos de mayor punto de fusión son el litio y el sodio, y a medida que vamos descendiendo en el grupo, el punto de fusión va disminuyendo debido a que el enlace metálico se hace más débil. Para poder explicar estas variaciones, creo que decía el punto B y C, nos pedía el ejemplo que lo expliquemos en base a la teoría del mar de electrones. También el punto C, nos pide que expliquemos la variación de los elementos, las variaciones de los puntos de fusión de los elementos del grupo 2 respecto del grupo 1. Por el momento vamos a presentar al grupo 1, y cuando hablemos del grupo 2 y veamos la variación de sus puntos de fusión, vamos a revolver este punto
sería el 1C, y vamos a hacer la comparación correspondiente. Bueno, en principio por eso en este esquema del mar de electrones tenemos los cationes con carga +1 y los electrones de ese mar de electrones que están formados por los electrones que perdió cada cation. Y tenemos a la par lo correspondiente al mar de electrones del grupo 2 para poder explicar las variaciones, pero vamos a explicar la variación en el periodo, podríamos decir, cuando comparamos el grupo 1 con el grupo 2, cuando veamos el grupo 2. ¿Sí? Así que vamos a volver a este punto. Podemos hacer también el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos pide que escribamos las estructuras electrónicas de los elementos del grupo 1 y 2, y también indicar la variación, en este caso en cada grupo y entre los grupos. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a hacer lo correspondiente al grupo 1, y cuando estudiemos el grupo 2, completamos este punto comparando ambos grupos. Así que por lo tanto vamos a estudiar esto y lo vamos a hacer para un solo grupo. Vamos a ver entonces la variación del radio atómico y del radio iónico, de la energía de ionización, de la densidad de carga, de las energías reticulares, si estarían unidos en un compuesto iónico con el mismo anión, y de las entalpías de hidratación para el ion más estable. Y explicar las diferencias las vamos a explicar cuando comparemos los dos grupos. Bien, para escribir las configuraciones electrónicas no es algo muy nuevo para ustedes, ya saben escribir configuraciones electrónicas desde Química 1, simplemente entonces en este cuadro sí tenemos únicamente hasta el cesio, y ya dijimos que su configuración electrónica externa es NS1. Respecto de las variaciones, el radio iónico varía de la misma forma que el radio atómico, aumenta de arriba hacia abajo, los elementos más grandes se encuentran en la parte de abajo del grupo, eso ya lo estudiaron cuando estudiaron propiedades periódicas, y eso se debe a que a medida que descendemos en el grupo, aumentan los niveles de energía llenos, como lo podemos ver aquí. A medida que descendemos en el grupo, tenemos un nivel energético más lleno. Lo cual hace entonces que, si bien aumenta simultáneamente la carga nuclear, los niveles llenos tapen o apantallen, dijimos, estudiaron la carga del núcleo, con lo que se conoce como efecto pantalla, con lo cual los electrones de las últimas capas se encuentran débilmente atraídos hacia el núcleo, y el átomo entonces se expande y se hace más grande, por eso los elementos más grandes se encuentran en la parte inferior. Esto me indica entonces la variación del radio atómico y del radio iónico, que no es nueva para ustedes. Respecto de la energía de ionización va a aumentar en el grupo de abajo hacia arriba, siguiendo la regla general de la energía de ionización. Recordemos que esta variación se debía también, podemos fundamentarlo por potencial atómico efectivo, podemos fundamentarlo por radio, o podemos fundamentarlo por carga nuclear efectiva. Si lo fundamentamos por el radio, ya que tenemos aquí la variación del radio, el fundamento viene dado por la atracción del núcleo, es el electrón periférico, y que los elementos con mayor radio se encuentran tienen el electrón de valencia a una mayor distancia del núcleo, con lo cual la fuerza electrostática entre el núcleo y el electrón periférico, el electrón de valencia, es más débil, y el electrón entonces se pierde más fácilmente. Por lo tanto, la primera energía de ionización tiene una variación que aumenta de abajo hacia arriba siguiendo la regla general. Respecto de la densidad de carga, que la definimos como la carga del ion sobre el volumen, en todos los casos tenemos el mismo numerador, para todos los casos tenemos la misma carga, que sería carga más 1. Dividido el volumen, y como consideramos que los átomos son esféricos, sería 4/3 de pi por el radio al cubo, pero el radio va aumentando de arriba hacia abajo en el grupo. Por lo tanto, a medida que vamos descendiendo en el grupo, el volumen es mayor de los elementos, con lo cual la densidad de carga varía en sentido contrario a la variación del volumen, de abajo hacia arriba, porque tenemos, recordemos, el mismo numerador y el denominador es el que va aumentando.
Si analizamos la energía reticular y la entalpía de hidratación, tenemos que tener en cuenta, o podemos estimar la energía reticular, no con la ecuación desarrollada que vimos este año, sino con esta ecuación simplificada de proporcionalidad, en la cual decimos por lo general que la energía reticular es proporcional al producto de las cargas sobre el radio. Si analizamos entonces, decimos la energía reticular para un mismo anión. Supongamos entonces que todas estas sales están unidas a un anión cloruro, por ejemplo. En esta relación, en esta estimación de la energía reticular, en la cual es el producto de las cargas sobre los radios, si se dio un anión cloruro, en el numerador tendríamos la carga del catión más 1 y la carga del anión menos 1, y en el denominador tendríamos la suma del radio del metal alcalino más el radio del anión cloruro. El numerador en todos los casos va a ser el mismo, y el denominador va a ir aumentando a medida que descendemos en el grupo, porque justamente el radio va aumentando. Por lo tanto, el cociente entre el producto de las cargas sobre el radio se va a hacer cada vez más pequeño a medida que descendemos en el grupo. Por lo tanto, la variación de energía reticular sería que va aumentando de abajo hacia arriba, porque las energías reticulares más bajas, dijimos recién, están para los elementos que están abajo en el grupo. En general, si nosotros tendríamos que hablar de las energías reticulares de los metales alcalinos, como son los elementos más grandes de la tabla, y tienen la carga más pequeña, en general las energías reticulares van a ser muy bajas. Van a ser bajas, lo cual hace que la mayoría de estos elementos sean solubles. Casi todos las sales de los metales alcalinos son solubles. Y si analizamos la entalpía de hidratación, un poquito más adelante de la clase vamos a ver en detalle el análisis de energía reticular con la entalpía de hidratación para la solubilidad. La entalpía de hidratación podemos definirla como el calor que se libera cuando el ion es rodeado de moléculas de agua para hidratarse, que sería parte del proceso de disolución. Recordemos que en el proceso de disolución de un compuesto iónico, que sería el caso de los metales alcalinos, que dijimos que todos forman compuestos iónicos, tenemos primero que el compuesto iónico se encuentra en una red iónica y tenemos que vencer la atracción entre el catión y el anión de esa red. Es decir, que tenemos que vencer en principio la energía reticular. Y luego tenemos que hidratar a ese catión, en este caso si hablamos de metal alcalino, el catión y el anión, y para ello entonces el catión se va a rodear de la parte negativa de la molécula de agua. Para rodearse de la parte negativa de la molécula de agua, tiene que atraerla. Y para atraerla, una medida de esa atracción hacia la parte negativa de la molécula de agua, la teníamos con el potencial iónico también. La entalpía de hidratación era una propiedad que podíamos analizar conforme a cómo variaba el potencial iónico. Y como ya dijimos, el potencial iónico, los potenciales iónicos más elevados se encuentran en la parte superior del grupo, por lo tanto va a haber una mayor atracción del catión hacia la molécula de agua en su parte negativa para ser rodeada e hidratarse. Este proceso es un proceso por lo general exotérmico, donde se libera calor. Cuando un compuesto es soluble, lo vamos a ver enseguida, cuando un compuesto es soluble, se hace un balance básicamente entre entalpía de hidratación y energía reticular, y este proceso que es exotérmico, cuando llega a compensar la energía necesaria para vencer la energía reticular, las sustancias resultan solubles. Bien. En el ejercicio 3, ustedes lo tienen. Fíjense, dice, coloque en cada flecha las energías involucradas en los distintos procesos, indique cómo varían las mismas entre los elementos del grupo 1 y explique el poder reductor de estos elementos. Vamos a primero analizar los diferentes procesos. Acá yo ya lo tengo un poco resuelto, pero voy a conectar con la pizarra. Que no la conecte todavía, denme un segundito. Así lo ven.
Deme un segundito. Me inicia la tablet, chicos, que no la aprendí y ahora leí. Ahora. Está. Me conecto y seguimos. Está. Ahí está. Bien. Ahora comparto. Acá está. Bien. Allí deberían estar viendo la pizarra. Me dicen por favor si no es así. En este ejercicio, en el ejercicio 3, tenemos un diagrama, que yo lo voy a repetir aquí, donde en la parte superior tenemos el metal en estado gaseoso con un electrón. Aquí tenemos el metal neutro en estado gaseoso. Tenemos el metal en estado sólido. Y luego el proceso del metal en estado sólido, que pasa a estado gaseoso y pierde un electrón. ¿Están pudiendo ver, chicos? No, profe. Se puso negro ahora, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? A ver. A ver. A ver, parece que se desconectó. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe, ahí lo estamos viendo. Tenemos entonces aquí en el diagrama, vamos a analizar cada uno de estos procesos. En el primer caso, fíjense, tenemos el proceso de pasar el metal del estado sólido al estado gaseoso. Ese proceso de pasar el metal del estado sólido al estado gaseoso, ¿cómo se denomina? Aquí. Vamos a poner, el metal pasa del estado sólido a metal en estado gaseoso. ¿Cómo se denomina el pasaje del estado sólido al estado gaseoso? Sublimación. Sublimación. Por lo tanto, aquí tenemos involucrada a la entalpía de sublimación. La voy a ir escribiendo con otro color. Aquí entonces vamos a completar con entalpía de sublimación.
Luego tenemos, una vez que estamos con el metal en estado gaseoso, fíjense que llegamos al ion en estado gaseoso que pierde un electrón. Entonces tenemos el elemento en su estado gaseoso, que se involucra cierta energía, y pasamos a tener el catión en estado gaseoso y se pierde un electrón. ¿Cómo se denomina ese proceso? Ionización. Ionización. Entonces aquí vamos a poner ionización. Luego tenemos aquí abajo el pasaje del metal en estado sólido al metal en estado acuoso que pierde un electrón. ¿Qué proceso es el que estamos involucrando allí? Cuando estamos del estado sólido al estado gaseoso. Entalpía de disolución, profe. No sé exactamente la entalpía de disolución únicamente. Además Energía reticular. tenemos que considerar, y no sería reticular porque tenemos el metal, no tenemos una sal del metal para hablar de energía reticular. Tenemos el metal solo, en estado puro, en estado sólido, ¿sí? Y fíjense el proceso del metal en estado sólido que pasa a metal en estado acuoso con un electrón. Es la entalpía de disolución, pero nos falta algo más. ¿Qué más falta? Además de disolverse este metal en estado sólido, pasar a estado acuoso, ¿qué le está pasando a este metal? No olvidé de poner la carga. Se está hidratando. Sí, se hidrata, pero o sea, la disolución es un proceso que en el caso del metal nos implicaría vencer la fuerza del enlace metálico y además hidratar el catión, ¿sí? En esa hidratación tenemos la entalpía de hidratación, en esa hidratación del catión tenemos la entalpía de hidratación. La suma de esos dos procesos sería el proceso de disolución, como si serían dos etapas. Yo recién se los expliqué para una sustancia iónica y hablé allí de la energía reticular, ¿sí? Pero porque el enunciado nos decía que consideremos que se formaban sales del mismo anión. Entonces ahí sí teníamos un compuesto iónico y teníamos que vencer la energía reticular. En ese caso, el proceso de disolución implica vencer la atracción del catión y el anión en la red, y después a cada catión y a cada anión rodearlo de moléculas de agua, según que sea el catión y el anión, la parte positiva o negativa de la molécula de agua. Ese proceso de rodearse de la molécula de agua es la hidratación. El conjunto de los dos procesos, la ruptura de esa red con la hidratación, sería el proceso de disolución completo, ¿sí? El balance de esos calores. Aquí me falta algo más. Logramos disolver el metal, pero fíjense lo que le pasa al metal. Pierde un electrón, ¿sí? Pierde un electrón. Entonces tendríamos allí involucrado el potencial de oxidación. Como pierde un electrón, fíjense que el proceso es de perder un electrón, y fíjense la diferencia, porque por lo general trae a confusión con el proceso de ionización. Porque ustedes dirán, bueno, pero en los dos pierde un electrón, pero en la ionización tenemos el metal en estado gaseoso. En cambio, cuando consideramos la oxidación, podemos pasar del metal, bueno, el metal estaba en estado acuoso, porque primero lo hemos disuelto, y luego a ese metal pierde un electrón. Los equilibrios, las reacciones de óxido-reducción ocurren en medios acuosos, ¿sí? Entonces es la diferencia con la parte de acá de arriba, que por lo general les trae a confusión, y porque tenemos un ejercicio más adelante que tiene que ver con eso. Tenemos entonces aquí el proceso de oxidación del metal, porque está perdiendo su electrón. El metal se oxida
y a costa de oxidarse y de perder ese electrón, en ese medio va a haber otro elemento que gane ese electrón del metal. Ese elemento que gane el electrón del metal se va a estar reduciendo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿De que se va a estar reduciendo? O sea, el metal se oxida y reduce a otro. ¿Así, profe? Claro, porque siempre que hay una oxidación, hay una reducción. Ustedes ya estuvieron recordando algo de oxidación y reducción porque estuvieron viendo los diagramas con la ingeniera Sim. Siempre que hay un proceso de oxidación, hay un proceso de reducción. En este caso, el metal se oxida y en ese proceso de oxidación, que era la pérdida de electrones, el metal pierde su electrón de valencia. Ahora, en ese medio donde el metal pierde su electrón de valencia, va a haber otro elemento que lo va a ganar. O sea, va a haber otro elemento que se va a reducir a costa de que el metal se oxide. Por eso dijimos, cuando comenzamos la clase, que los metales alcalinos son fuertes reductores, porque tienen mucha tendencia a perder su electrón de valencia, los pierden fácilmente, son, podríamos decir, los que más fácilmente los pierden en la tabla periódica. Como los pierden fácilmente, siempre al perderlo va a haber otro elemento, otra especie, no elemento, otra especie, porque tendrá que ser un ion, que gane ese electrón, y la ganancia de electrones es la reducción. Por lo tanto, decimos que son fuertemente reductores, porque se oxidan y a costa de oxidarse hay otro elemento que se reduce. Y como su oxidación es muy espontánea, porque pierden ese electrón fácilmente van a lograr que otra sustancia se reduzca, porque van a ofrecer, podríamos decir de alguna manera, electrones para que los gane otra especie. Entonces aquí en este potencial de oxidación, lo que estamos midiendo es el poder reductor de los metales alcalinos. ¿Se entendió eso, chicos? Es importante que lo tengamos en claro para poder analizarlo. ¿Se entiende o no? En realidad es química 1. Sí, es electroquímica de química 1. Pero que acá lo vamos a utilizar, y a partir de ahora que vamos a ver muchos diagramas de Frost, de Latimer, de Purvé, tenemos que tener como bien fresco ese concepto y esa interpretación. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Por eso no contestan. Chicos, me dicen si que no les queda claro, si lo repetimos, si me van siguiendo o no. Sí, profe, lo vamos siguiendo. Bien, gracias. Entonces tenemos aquí analizado el poder reductor, y una medida de ese poder reductor es con este potencial de oxidación, que yo estoy presentando como potencial de oxidación. Si el potencial de oxidación es muy grande, el poder reductor es muy grande, ¿sí? Y fíjense también que yo puse potencial de oxidación, pero en general nosotros estamos acostumbrados a ver potencial de reducción. Si nosotros miramos una tabla de potenciales, la que normalmente se usa por convención es la que presenta la reacción contraria, la reducción. Y en ese caso vamos a ver que los metales alcalinos son justamente los que se encuentran al final de la tabla con los valores de potenciales de reducción más bajos, lo cual nos indica que no se reducen, ¿sí? Sino que se oxidan. El siguiente proceso, el proceso que nos estaría faltando, sería del metal que se encuentra en estado gaseoso, que pasa a metal en estado acuoso. Aquí sí tenemos involucrada a la entalpía de hidratación. ¿Sí? La hidratación de este ion en estado gaseoso, que pasa al mismo ion en estado acuoso. Acá yo no puse, y esto era la disolución del potencial de oxidación. Bien. Fíjense entonces que es como si tendríamos aquí un ciclo, donde tenemos involucradas diferentes energías. Teniendo en cuenta ello, podemos analizar
porque el enunciado nos pedía que coloquemos en cada flecha las energías involucradas en los distintos procesos, e indiquemos cómo varían las mismas entre los elementos del grupo 1, explicando el poder reductor de estos elementos. Bien, de estas energías que tenemos aquí, analicemos un poco. La energía de ionización es una energía que tenemos que, o el proceso de ionización es un proceso endotérmico. Nosotros tenemos que entregarle energía a ese metal para que podamos poder arrancarle ese electrón. También la entalpía de sublimación es un proceso endotérmico. Para poder fundir, perdón, sí, para poder no fundir, pasar esa sustancia que se encuentra de estado sólido al estado gaseoso, tenemos que entregarle energía. El proceso de hidratación es un proceso exotérmico. Cuando en este caso el catión metálico se rodea de la parte negativa de la molécula de agua para hidratarse, o sea, el proceso de hidratación, es un proceso que libera energía. Lo que estaríamos diciendo en el proceso de hidratación, vamos a hacerlo acá, tenemos el catión del metal, y la hidratación es este proceso. Esto que estoy dibujando es la molécula de agua con su parte negativa. ¿Sí? La molécula de agua con su parte negativa. Ese es el proceso de hidratación. Entonces tenemos que este proceso es endotérmico, la sublimación es endotérmica, la hidratación es exotérmica, y aquí tenemos entonces un balance respecto de lo que pasa con este proceso de disolución y la reducción, el proceso de reducción. En principio, el valor y la energía que se libera de la entalpía de hidratación, fíjense cómo está planteado esto en términos de energía, la energía de hidratación, la energía liberada permite compensar el proceso de ionización, el proceso de sublimación y también el proceso de disolución con la reducción. Es decir, en valores absolutos, la energía de hidratación, ¿sí?, es mayor que la entalpía, ¿sí?, de sublimación más la ionización. ¿Sí? Eso estamos diciendo. Ahora lo vamos a analizar para cada uno de los elementos del grupo 1, para poder fundamentar el poder reductor. Y para ello, tendría que volver a la presentación. Veamos acá. La variación de la energía de ionización ya la vimos, aumenta de abajo hacia arriba en el grupo, como la variación periódica. La entalpía de sublimación también aumenta de abajo hacia arriba en el grupo y se debía a la fuerza del enlace metálico. La entalpía de hidratación también aumenta de abajo hacia arriba en el grupo y la podíamos analizar con el potencial iónico, porque decíamos que arriba se encontraban el mayor potencial iónico porque son los radios más pequeños, y variaba en forma directa, no varía en forma directa, sino que se relaciona con el potencial iónico, que mayor potencial iónico, mayor entalpía de hidratación. En cambio, respecto del poder reductor, la variación es diferente. Fíjense, el litio en el grupo 1 presenta ciertas particularidades. Acá esta flecha, este está mal. Ese va ahí. Y acá están los signos menos. Podríamos ponerlo más arriba. Acá en el medio. Aquí respecto del poder reductor no hay una variación en un solo sentido en el grupo, sino que el poder reductor podemos decir que
del sodio hacia abajo aumenta. Del sodio hacia abajo aumenta porque hay una mayor tendencia a perder ese electrón de valencia y por lo tanto a oxidarse. Y como hay una mayor tendencia a oxidarse, el poder reductor aumenta en forma directa la tendencia a oxidarse. Porque cuando el metal se oxide, tiene el poder de reducir a otra especie. Si el metal se oxida. Pero en el litio se presenta la particularidad de que del sodio hacia el litio, ese poder reductor aumenta. Y aumenta debido al tamaño pequeño del litio. El proceso de hidratación del litio libera una energía muy grande, porque como su potencial iónico es el menor del grupo, pero el litio es un elemento muy, muy pequeño, la energía liberada en el proceso de hidratación es mucha, es muy grande esa energía, ¿sí? Y por lo tanto, atrae con mucha fuerza la molécula de agua, con lo cual libera mucha energía. Como libera mucha energía, este balance de energía que escribimos recién, donde dijimos que la entalpía de hidratación se comparaba con la ionización y la sublimación, en ese proceso, en el litio, es muy, muy grande, con lo cual hace que la reacción sea muy espontánea y por lo tanto el poder reductor del litio también muy grande. Sería entonces, para completar, esta gráfica, ahí estamos, que acá tendríamos que poner que la entalpía de hidratación del litio es muy grande respecto de la entalpía de sublimación del litio y de su entalpía acá sería del ion litio, y de la entalpía de sublimación y de la ionización del litio. Por lo tanto, esto implica que la hidratación es muy espontánea. Como la hidratación es muy espontánea, miremos este diagrama energético, y este valor es muy grande, estos valores que tenemos aquí también se hacen bastante grandes, con lo cual la tendencia o el potencial de oxidación del litio es más grande de lo esperado, ¿sí? No hay una variación del litio al último elemento del grupo que en coherencia, podríamos decir, con la variación periódica, sino que se da la particularidad que el valor de la entalpía de hidratación del litio es bastante más grande de lo esperado, con lo cual, si analizamos estos términos, fíjense, esta última parte de la entalpía de disolución con su potencial de oxidación resulta muy grande por lo alta que es la entalpía de hidratación del litio. Y por lo tanto, el proceso de oxidación se hace muy espontáneo. ¿Se entiende, chicos? Y por tal motivo decimos que el litio es el reductor más poderoso. Este es uno de los motivos, tiene tanta tendencia a oxidarse a costa de eso, de reducir a otro, que para poder tenerlo en su estado elemental es muy difícil. Por eso nosotros aquí, que en todo este proceso de litio, de la extracción de litio que se está haciendo en el norte, no se utiliza, no podemos obtenerlo, sino que lo obtenemos combinado como carbonato de litio al litio, y no es factible de obtenerse por electrólisis, porque en una tabla de potenciales de reducción, el litio se encuentra abajo, es el que más energía necesitaría si querríamos hacer la reacción de que gane el electrón para obtenerlo como litio metálico, ¿sí? Porque justamente tiene una elevada tendencia a oxidarse y a costa de eso poder reducir otras sustancias. ¿Se entiende, chicos, el fundamento? Voy a enchufar la computadora. ¿Se entiende, chicos? Este fundamento del poder reductor del litio. Sí, profe. Bien. Lo explicó muy bien. Gracias. Enchufe.
Vamos y continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de algunas de las fuentes de obtención de estos elementos. En general, como dijimos, los vamos a encontrar combinados en la naturaleza, formando diferentes sales. La fuente de litio es, por ejemplo, el silicato de litio y aluminio, se conoce como espodumeno, y se realiza una electrólisis de una mezcla del cloruro de litio con el cloruro de potasio. Se encuentran mezclados por lo general porque la mezcla de los metales ayuda a que bajen los puntos de fusión. La fuente de sodio principal es el cloruro de sodio, la sal de cocina. Nosotros tenemos de hecho acá un gran reservorio en la provincia de Jujuy de cloruro de sodio, en las salinas grandes, y se produce para obtener el sodio una electrólisis del cloruro de sodio, fundido. Acá tenemos cloruro de sodio en estado líquido, o sea que fundimos el cloruro de sodio para obtener, en un proceso de electrólisis, catión y anión. Por un lado, lograr la reducción del sodio, y en este caso sería la oxidación del cloro. La fuente de potasio es el mineral, el cloruro de potasio, que se conoce como silvita, o el mineral donde se encuentra el cloruro de potasio combinado con magnesio e hidratado. Este mineral se conoce como carnalita. Uno de los procesos más conocidos y de mayor interés industrial es el proceso de obtención del sodio a partir de cloruro de sodio. Este proceso se realiza en una celda característica que se conoce como celda Down por su diseño particular, o como proceso Dow. En esta celda que tenemos aquí esquematizada, es una electrólisis donde existe un ánodo de grafito, donde se va a producir, como en todo ánodo, la oxidación. Tenemos un cátodo de acero. Aquí tenemos un corte de la celda, en realidad. Fíjense, acá tenemos el cátodo, y acá vuelve a aparecer el cátodo. Es un cátodo circular que rodea al ánodo. Ese es el diseño en particular que tiene esta celda. Entonces acá aparece el cátodo, y aquí aparece nuevamente el cátodo, y atrás de esta campana que tenemos, continuaría esta parte del cátodo, y tenemos un corte a la mitad de la celda Dow. En esta celda ingresa el cloruro de sodio mezclado con cloruro de calcio, en una proporción de cloruro de sodio aproximadamente un 35%, y el resto de cloruro de calcio. Eso se hace para lograr bajar los puntos de fusión. El punto de fusión del cloruro de sodio es de 772 grados centígrados, y agregándole el calcio se logra bajar ese punto de fusión a 580 grados centígrados aproximadamente, lo cual hace que esta disminución del punto de fusión hace que la obtención de sodio pueda ser redituable en forma comercial. Si no, llegar hasta alcanzar los 780, 772 grados centígrados específicamente para el cloruro de sodio, me implicaría grandes requerimientos energéticos, con lo cual económicamente no sería un proceso redituable. Entonces el agregado del cloruro de calcio permite lograr bajar este punto de fusión y hacer el proceso que sea más rentable comercialmente. Tenemos entonces aquí el recipiente que contiene al cloruro de sodio con el cloruro de calcio fundidos. O sea que solo tenemos la sal fundida, las dos sales fundidas, ¿sí? Que ingresa inicialmente en estado sólido. El ingreso del cloruro de sodio sólido lo tenemos aquí. En medio de esta celda entonces se produce la electrólisis. El cloruro de sodio con el ion calcio se funden. En el ánodo, que se encuentra aquí en el interior, se produce la oxidación. Quien va a dirigirse al ánodo es el ion cloruro, y va a perder ese electrón que tiene para formar cloro gaseoso.
La celda Downs permite obtener también el cloro gaseoso, es el método de obtención comercial del cloro gaseoso, que también es un producto que tiene un amplio uso en la industria. Entonces, en medio de el ánodo de grafito, permite obtener el cloro, acá lo tenemos representado con las burbujitas, que se colecta por la parte superior. Entre el ánodo y el cátodo existe una separación física y una malla de acero que separa ambos, justamente para evitar que se vuelvan a unir el sodio metálico obtenido en el cátodo de acero, que es el que tenemos aquí, con el cloro, porque si vuelven a estar en contacto, como es tan reactivo el sodio, va a volver a formarse cloruro de sodio. Esa es otra particularidad de este proceso y del diseño tan importante que se logró con esta celda, que permitió la obtención industrial de ambas sustancias. Entonces, el ion sodio se dirige al cátodo, donde gana un electrón para formar sodio líquido, que se recolecta por esta parte superior de la celda. Y para no entrar en contacto con el cloro y que no vuelva a formar cloruro de sodio, se encuentra separado mediante una malla de acero el cátodo con el ánodo. En el ánodo entonces se dirigen los iones cloruro, el cloruro pierde el electrón y se obtiene el cloro gaseoso, que se recolecta por la parte superior de la celda. La reacción global entonces, la que tenemos aquí escrita, ion sodio más iones cloruro me da 2 moles de sodio fundido o líquido y 1 mol de cloro molecular. Este sería el proceso total de obtención. Relacionado con esto, podemos hacer el ejercicio 9, que está relacionado justamente con la celda Downs. Me pregunta aquí en el ejercicio 9, ¿por qué no puede obtenerse por los metales alcalinos por electrólisis de soluciones acuosas de sus sales? Fíjense que aquí no tenemos una solución acuosa de cloruro de sodio, tenemos cloruro de sodio fundido y cloruro de calcio, con lo cual en esta mezcla tenemos únicamente iones sodio y iones cloruros en este sistema, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿por qué no podríamos hacerlo mediante una solución acuosa? Es decir, disolviendo el cloruro de sodio en agua y sometiendo esa salmuera a un proceso de electrólisis. Recordemos que la electrólisis es el proceso en el cual nosotros entregamos energía, ¿no?, para producir una reacción química. Si pondríamos una solución acuosa de cloruro de sodio, tendríamos los iones sodio, tendríamos los iones cloruro, pero también tendríamos los iones producto de la ionización del agua. Entonces tendríamos también iones hidrógeno y iones oxidrilo. Como en la electrólisis estamos entregando energía nosotros al proceso, y lo que hacemos es producir, mediante esa entrega de energía, reacciones que no son espontáneas. De hecho, no es espontáneo, como venimos diciendo en lo que va de la clase, que el ion sodio gane el electrón. Ese proceso no es espontáneo porque más bien tiene tendencia a perderlo. Necesitamos entregar energía mediante un proceso de electrólisis para lograr que el ion sodio gane el electrón y obtener el sodio líquido, y a partir de allí, bueno, darle los usos que corresponden. Aquí entonces, cuando tenemos si pensamos en una electrólisis de una solución acuosa, de cloruro de sodio, por ejemplo, y en general aquí me pregunta de cualquier metal alcalino, es necesario siempre que tengamos en cuenta los iones que tenemos. Vamos a tener entonces el anión correspondiente a la sal que esté con ese metal alcalino, vamos a tener el catión del metal alcalino, si quieren pensemos en sodio, y también vamos a tener el agua. Cuando comience ese proceso de electrólisis, se va a producir la oxidación y la reducción. Nosotros vamos a ir entregando energía y se van a producir las reacciones que más fácilmente puedan producirse, una oxidación y una reducción. Como en el medio se encuentra el agua va a preferentemente reducirse y ganar ese electrón.
el agua, si tendríamos una solución acuosa, va a ganar el electrón, va a producir hidrógeno gaseoso y va a liberar iones oxidrilo. Se va a producir entonces, si tendríamos el agua presente, preferentemente se va a producir la reducción del agua. ¿Por qué? Porque el proceso de reducción del agua, donde el agua permite formar hidrógeno gaseoso, ese proceso requiere menos energía que el proceso de reducción del metal. O sea, esta ecuación que tenemos aquí escrita requiere menos energía que la ecuación que estaría ocurriendo en el cátodo si tendríamos el metal puro como teníamos acá. ¿Sí? Si miraríamos una tabla de potenciales, veríamos, si recordamos que el potencial de reducción del hidrógeno es 0, que es lo que tenemos allí, básicamente, mientras que los metales se encuentran con potenciales de reducción bastante más bajos, o sea que requieren más energía para ese proceso de reducción. Entonces, nosotros al ir entregando energía, vamos a producir preferentemente hidrógeno gaseoso, porque este proceso requiere menos energía, y hasta que no se consuma todo el agua y no termine de reducirse todo el agua presente en ese sistema, no va a pasar nada con el metal, y el metal va a seguir como catión. Por tal motivo, eso va a pasar con cualquiera de los metales alcalinos. Yo lo estoy ejemplificando para el sodio, porque teníamos allí el proceso del sodio, pero va a ocurrir con cualquiera de los metales alcalinos. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual no se puede obtener a los metales alcalinos en estado puro a partir de electrólisis de sus soluciones acuosas, porque preferentemente entonces se va a reducir el agua, porque tiene un potencial de reducción menor que el potencial de reducción del metal, entonces la reducción del metal no va a ocurrir. ¿Sí? Esa sería la explicación. El punto B nos pregunta cómo se va a obtener sodio en la industria. Tenemos que completar este esquema, que no es ni más ni menos que la celda DAO que acabamos de ver, donde tendríamos aquí en A la solución o el ingreso del cloruro de sodio sólido, dijimos. B era el ánodo de grafito, los C son los cátodos de acero, aquí se ve claramente la separación entre el ánodo y el cátodo, y aquí en D tenemos la salida del sodio, en este caso, que se obtiene líquido. Aquí tendríamos, y en E tendremos la salida del cloro gaseoso, es la celda que acabamos de ver. El ejercicio 9 de la guía es este. En virtud de ello nos preguntan cómo deben conservarse los metales y por qué. Debido a su alta reactividad, su elevada tendencia a perder ese electrón de valencia, reaccionan de cierta forma con el agua y reaccionan con el oxígeno del aire. Por lo tanto, no podemos tenerlo, como dijimos al principio de la clase, en su estado elemental en contacto con la atmósfera. Debemos guardarlo en algún medio que logre inertizar y evitar ese contacto. Por lo general se lo guarda en líquidos orgánicos, como la parafina o el querosén, que es lo que ustedes vieron, que era el líquido que tenía el sodio cuando hicieron el laboratorio de propiedades de la sustancia en función de los enlaces, ¿sí? Justamente para que no reaccione con la atmósfera. Porque si no se oxidaría fácilmente y tendríamos otro tipo tendríamos un compuesto ya del metal alcalino, no el metal alcalino puro. Bien, chicos. Continuemos. Ya terminamos enseguida. Sí. Vamos a hablar ahora de la solubilidad de las sales de metales alcalinos que forman con los halógenos, que serían los haluros o halogenuros alcalinos, ¿sí? O sea, el yoduro, el bromuro, el cloruro, el fluoruro de cualquier metal alcalino. En general, los halogenuros alcalinos dijimos que las sales en general son muy solubles, a excepción del fluoruro de litio, que es poco soluble. La relación del proceso y la explicación de la solubilidad tiene que ver con la energía reticular y con la entalpía de hidratación. Ahora volvamos a pensar en ese proceso que indicamos al principio, donde dijimos que el proceso de disolución de una sal, el proceso en el cual una sal
la disolvemos, implica la separación del catión y el anión de esa red iónica, ¿sí? Porque el halogenuro de alcalino va a ser un compuesto iónico, y luego, posteriormente, la hidratación de ese catión y ese anión. Para poder separar ese catión y ese anión de la red iónica, tenemos que vencer la energía reticular. Y para vencer la energía reticular tenemos que entregarle esa energía a esa red iónica para lograr separar ese catión y ese anión. Luego viene el proceso de hidratación, que recién lo definimos como es un proceso en el cual se libera energía. Y el catión y el anión allí se rodean, el catión de la parte negativa de la molécula de agua y el anión de la parte positiva de la molécula de agua. Ese proceso de rodearse de la parte correspondiente de la molécula de agua es un proceso exotérmico, de liberación de energía. Entonces, las sustancias que son solubles, en realidad, resultan de este balance entre la energía reticular y la entalpía de hidratación. Cuando las entalpías de hidratación son las energías liberadas por la hidratación son grandes, son lo suficientemente grandes para poder vencer a la energía reticular. Entonces el resultado de ese balance energético me da un proceso, me da que se continúa liberando energía, me da un proceso exotérmico, con lo cual resulta que la sustancia es soluble. Las sustancias que son solubles, en general, es porque ese proceso de disolución libera energía, y esa liberación de energía es el resultado de analizar la energía reticular con la entalpía de hidratación con sus signos correspondientes. La energía reticular para vencer la red endotérmica, ¿sí? Nosotros la definimos, recordemos, como energía liberada cuando se forma el cristal. Ahora, para vencer el catión y el anión, la atracción dentro de ese cristal, tenemos que entregar energía. Entonces, el proceso de romper esa red cristalina es endotérmico, y el proceso de hidratar ese catión y ese anión es exotérmico. Ese balance energético tiene que resultar exotérmico finalmente. En otras palabras, la entalpía de hidratación tiene que ser muy grande, de forma tal de compensar la energía que se necesita para vencer la red, y con eso la sal resulta soluble. Ese es el balance total cuando nosotros decimos que una sustancia es soluble o no. O sea que tenemos que analizar ambas energías. Referido entonces a ello, respecto de la solubilidad de los halogenuros alcalinos, decimos que en general todos son muy solubles, a excepción del fluoruro de litio, que es poco soluble. En esta gráfica, fíjense, tenemos representado los yoduros de los diferentes metales alcalinos, y vamos a ver que a medida que descendemos en el grupo, la solubilidad de los yoduros va disminuyendo, y si analizamos los fluoruros de los metales alcalinos, que sería esta otra línea, a medida que vamos descendiendo en el grupo, esa solubilidad va aumentando. Eso se debe a que existe, cuando tenemos aquí la mayor solubilidad, la tenemos, fíjense, para el yoduro de litio. Y en la otra curva, la mayor solubilidad la tendríamos para el fluoruro de cesio. Eso se debe a que fluoruro con ion cesio y yoduro con ion litio tienen diferencias de tamaño entre su anión y catión muy grandes. En otras palabras, el yodo es muy grande, el litio es pequeño, aquí el cesio es muy grande y el flúor es pequeño, ¿sí? Esas diferencias de tamaño entonces hacen que resulten muy solubles, porque tenemos denominadores grandes, y por lo tanto las energías reticulares disminuyen su valor, ¿sí? En el caso de los halogenuros alcalinos, tendríamos en el numerador de la expresión de la energía reticular, tendríamos carga más 1 y menos 1, porque todos los aniones serían menos 1 y todos los cationes serían más 1, y en el denominador tendríamos la suma de los radios. Entonces, donde tengamos los radios más grandes, las energías reticulares van a ser más pequeñas, y por lo tanto va a ser más fácil vencer esa atracción en la red cristalina. Entonces, cuando tenemos grandes diferencias de tamaño, como aquí, para el yoduro de
para el yoduro de litio y para el fluoruro de cesio tenemos yoduro de litio aquí y fluoruro de cesio aquí, tenemos, fíjense, las mayores solubilidades que corresponden en el denominador los iones más grandes, con el otro ion más pequeño. En el ejercicio 4 tenemos una tabla donde tenemos valores de entalpías de hidratación para el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el yoduro, y tenemos los valores de energías reticulares para el yoduro de litio, yoduro de sodio, yoduro de potasio, yoduro de rubidio y yoduro de cesio. El ejercicio me dice: a continuación se presentan los valores de entalpías de hidratación estándar de los iones que forman los yoduros del grupo 1, junto con la energía de red de los yoduros del mismo grupo. Todos los yoduros son solubles, si bien aquí vimos una variación de esa solubilidad, ¿sí? Pero es una variación de solubilidad, de más soluble a menos soluble, pero todos son solubles. Nos pide entonces que calculemos las entalpías de solución o de disolución, es sinónimo, y ordenemos las sales en orden creciente de solubilidad. ¿Por qué son solubles? Vamos a ver ahora este balance que estamos diciendo. Aquí tenemos en forma genérica el proceso en un solo paso, el proceso de disolución de la sal. Tenemos el halogenuro alcalino, el halógeno indicado con la letra X, el alcalino indicado con la letra S en estado sólido. Cuando lo disolvemos, se produce la disolución entonces del metal y obtenemos el catión en estado acuoso y el anión en estado acuoso. Eso es en lo que nosotros pensamos cuando vemos un proceso de disolución. ¿Cómo son los pasos que estamos indicando? Uno de los pasos sería vencer aquí la formación de este cristal iónico, y ese proceso es la energía reticular, que la vamos a escribir conforme a su definición. Cuando definimos nosotros la energía reticular, dijimos, es la energía liberada cuando se forma un mol del compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Entonces tenemos el catión metálico en estado gaseoso, con el anión halogenuro en estado gaseoso, que forma aquí el halogenuro alcalino. Este proceso es la energía reticular. ¿Me van siguiendo, chicos? Estoy armando una especie de ciclo de von Haber, ¿sí? Para desglosar esta primera reacción que escribimos aquí, que es la reacción de disolución, que es el proceso en general en el que nosotros pensamos. Cuando nosotros disolvemos sal, por ejemplo, en la casa para cocinar, lo que estamos haciendo es estos dos procesos: romper la energía reticular y, a su vez, hidratar el catión y el anión. Entonces, para obtener este sólido iónico fue necesario que el catión en estado gaseoso con el anión en estado gaseoso se combinen para dar este sólido iónico, ¿sí? Por este lado, entonces, tenemos aquí una parte del ciclo. Y fíjense que yo pongo la flecha en este sentido porque por la definición que dimos de energía reticular como energía liberada, ¿sí? Como energía liberada, por lo tanto este valor de energía reticular sería negativo, que es de hecho como lo tenemos presentado aquí en la tabla, lo tenemos como energías liberadas, son valores negativos, ¿sí? Cuando se forma la sustancia iónica, el proceso es exotérmico. Cuando yo quiero romper esa red iónica para separar el catión y el anión, el proceso es el inverso, por lo tanto es endotérmico. Entonces aquí yo lo indiqué en el sentido en el que es exotérmico, ¿sí? Y respeto entonces los signos correspondientes aquí de la energía reticular. A su vez, si querríamos llegar del catión en estado gaseoso y del anión en estado gaseoso al catión y al anión acuoso, ese proceso sería la hidratación, como lo definimos en el ejercicio 3 también. Entonces tendríamos aquí involucrada la entalpía de hidratación del metal y la entalpía de hidratación del halogenuro. Resulta entonces que tenemos un ciclo de von Haber que podemos, si quieren, leer en el sentido de las agujas del reloj, o sea, sería de izquierda a derecha. Si voy en el sentido de izquierda a derecha y hago el balance energético, tengo que la energía reticular, primero la voy escribiendo aquí, luego se me presenta la entalpía de solución o de disolución, ¿sí? Es sinónimo,
entonces voy a escribir la entalpía de disolución, y si sigo en ese sentido, me encuentro que en el sentido contrario tengo la entalpía de hidratación del catión y del anión, con lo cual las escribo con signo negativo adelante. Todo esto me cierra el ciclo, por lo tanto lo igualo a 0. ¿Se entendió hasta allí, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a conectarnos con la pizarra para hacer esta parte. ¿Me siguieron, chicos, con ese ciclo? ¿No me contestan? Ah, sí, sí me contestan. Bien. Gracias, chicas, por responder. Bien. Lo estoy copiando aquí para poder hacer los... Estoy copiando nuevamente el resultado de este balance, de esta sumatoria de calores en el ciclo. Y ahora vamos a compartir la pizarra. Bien. Tenemos entonces aquí la energía reticular con la entalpía de solución o de disolución, menos la entalpía de hidratación del catión y la entalpía de hidratación del anión. El ejercicio me decía que calculemos las entalpías de solución y ordenemos las sales en orden creciente de solubilidad, o sea, la incógnita es esto. Con lo cual vamos a despejarla de la expresión, la entalpía de solución va a ser igual, lo dejamos aquí y pasamos al otro miembro, el resto de los componentes, con lo cual me queda la entalpía de hidratación del metal más la entalpía de hidratación del no metal menos la energía reticular. Esto es entonces lo que recién decíamos, que la entalpía de disolución resulta de un balance entre la entalpía de hidratación y la energía reticular. Cuando la energía que se libera por el proceso de hidratación del catión y del anión, o sea, la entalpía de hidratación de la sal, es igual a la entalpía de hidratación del catión más la entalpía de hidratación del anión. Entonces, cuando la entalpía de hidratación en valor absoluto, porque una es liberada y la otra va a ser absorbida, en este caso que estamos comparando, es mayor que la energía reticular en valor absoluto, resulta que la sustancia es soluble. Y es el resultado ni más ni menos que de este balance que acabamos de encontrar en este ciclo que hemos construido, ¿sí? De desglosar un poco este proceso de disolución en los dos pasos en los que ocurre. Cuando la entalpía de hidratación, yo puse MX porque estamos justamente hablando de los halogenuros alcalinos, pero vale este razonamiento para cualquier sal iónica. Cuando la entalpía de hidratación en general, voy a poner en general, así ya nos queda, porque la energía reticular también la puse en general. Cuando la entalpía de hidratación en valor absoluto es menor que la energía reticular, esa energía liberada por el proceso de hidratación no alcanza para compensar la energía que tengo que entregarle a esa red iónica para poder separar el catión y el anión, hidratarlo y luego que se disuelva. En ese caso, resulta que la sustancia es poco soluble o insoluble. Nosotros en Química 1, cuando hablábamos de la solubilidad, directamente decíamos a mayor energía reticular, menor solubilidad. Lo dejábamos ahí, pero en realidad en Química 1 hacíamos eso, ¿sí? Pero aquí tenemos que relacionarlo y ya podemos estudiar más profundamente qué es lo que pasa, y entonces resulta este balance entre la hidratación y la energía reticular. Esto entonces es lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio.
nuevamente voy a escribir la expresión. Tenemos que calcular entonces la entalpía de solución o de disolución para los halogenuros alcalinos, que va a ser igual a la entalpía de hidratación del catión más la entalpía de hidratación del anión, menos, me quedó la energía reticular por cómo fui razonando los signos en este ciclo cerrado. Lo vamos a hacer entonces para el yoduro de litio primero. Entonces lo voy a hacer con otro color. Yoduro de litio. Y vamos a ir reemplazando los valores de la tabla. Ahora simplemente en esta expresión tenemos que reemplazar los valores de la tabla. La entalpía de disolución del yoduro de litio va a ser igual a la entalpía de hidratación, si quieren lo escribimos, del catión litio, más la entalpía de hidratación del anión yoduro, menos la energía reticular del yoduro de litio. O sea, la entalpía de hidratación del ion litio es menos 519, lo voy a dejar esto es en kilojoule por mol, que son las unidades que tenemos, voy a escribir los números directamente, más la entalpía de hidratación del yoduro, que es menos 305, fíjense, ambos valores son negativos porque el proceso de hidratación es exotérmico, y ahora ponemos menos la energía reticular del yoduro de litio, que es menos 763, respetamos el signo, ¿sí? Entonces me queda menos con menos y acá me queda un más. Calculemos, por favor, la entalpía de solución del yoduro de litio. Tomen sus calculadoras y calculen, por favor. ¿Cuánto les da? Menos 61. Kilojoule. Menos 61 kilojoule por mol. Bien. Este sería uno de los valores. Vamos a hacer para otra sal, para la siguiente, que sería todos los yoduros, me pide aquí, vamos a hacerlo para el yoduro de sodio. La entalpía entonces de solución del yoduro de sodio va a ser igual a la entalpía de hidratación del ion sodio en estado gaseoso más la entalpía de hidratación del yoduro menos la energía reticular del yoduro de sodio. Esto me da menos 406 más menos 305 menos, y la del yoduro de sodio 703. Menos 703. ¿Cuánto les da esta sal? ¿Cuánto les dio, chicos? Menos 8. Así es. 8. Menos 8 kilojoule por mol. Bien, vamos ahora a hacerlo para la siguiente sal. Son 4 o 5 que tenemos que hacer. Lo vamos a hacer rápidamente. Yoduro de potasio. La entalpía de solución del yoduro de potasio. Así podemos hacer el orden y podemos hacer una conclusión final respecto de esto. Para el yoduro de potasio va a ser la entalpía de hidratación del potasio más la entalpía de hidratación
del yoduro menos la energía reticular del yoduro de potasio. Esto es igual a menos 322 más menos 305 menos, y es 647, menos 647. A ver cuánto nos da esto. ¿20, profe? Bien. Más 20 kilojoule por mol. Vamos a hacerle el siguiente. Yoduro de potasio, yoduro de rubidio. La entalpía de solución del yoduro de rubidio es igual a la entalpía de hidratación del ion rubidio en estado gaseoso más la entalpía de hidratación del yoduro menos la energía reticular. Esto es menos 293 más menos 305 menos la energía reticular del yoduro de rubidio es 624. Es menos 624. ¿Cuánto les da este? 26. Más 26 kilojoule por mol. Y por último, vamos a hacer el cesio. La entalpía de disolución, acá me olvidé de poner yoduro de cesio, yoduro de rubidio. Del yoduro de cesio y aquí también me olvidé de poner la energía reticular del yoduro de rubidio. Bien, acá entonces tenemos para el cesio menos 264, 64, menos 305, menos 601. Y esto nos da... Más 32, profe. Bien. Más 32 kilojoule por mol. El punto nos pide que calculemos las entalpías de solución y ordenemos las sales en orden creciente de solubilidad. Fíjense entonces que tenemos procesos que son de disolución, que son exotérmicos, que sería el yoduro de litio y el yoduro de sodio, y a partir de allí tenemos procesos que son endotérmicos para el yoduro de potasio, el yoduro de rubidio y el yoduro de cesio. Entonces, en orden creciente de solubilidad, en orden creciente de solubilidad va a ser el más soluble, va a ser el proceso más exotérmico, el que ocurra más fácilmente, y el menos soluble, el proceso menos exotérmico o más endotérmico, que sería en este caso el yoduro de cesio. Por lo tanto, el orden creciente, voy a hacer con otro color, orden creciente sería que el yoduro de cesio es menos soluble que el yoduro de rubidio,
que sería menos soluble que el yoduro de potasio, que es menos soluble que el yoduro de sodio, y que es menos soluble que el yoduro de litio. Y este sería entonces el orden creciente, del más endotérmico al más exotérmico sería. Entonces, fíjense que en el yoduro de litio y en el yoduro de sodio, el proceso de hidratación fue lo suficientemente exotérmico como para compensar la energía que tengo que aportarle para romper ese retículo iónico, ¿sí? Esa red iónica, y resultado que el proceso de disolución es exotérmico. Eso sería que cuando ustedes estén disolviendo estas sales y tocarían un vaso de precipitado donde se disuelven estas sales, estaría caliente, porque se libera calor. A partir de allí, esa solubilidad comienza a disminuir, y ya los procesos de disolución comienzan a ser endotérmicos. Si bien el enunciado indica que todos los yoduros son solubles, entonces fíjense que todos son solubles, si bien hay algunos procesos que son endotérmicos. ¿Por qué? Porque si bien estos procesos requieren energía, las energías son tan bajas que las toman del ambiente, ¿sí? Entonces, cuando uno disuelve el yoduro de potasio, no necesita ni calentar ni nada, que ve que esa sal se termina disolviendo, con un poco de agitación se termina disolviendo. Esa energía, estos 20 kJ por mol que requiere, la toma del ambiente. El proceso es endotérmico, pero basta con la energía ambiente, podríamos decir, para que la sal sea soluble. Si nosotros disolveríamos esto y tocaríamos ese vaso de precipitado, veríamos que el vaso se enfría un poco. ¿Por qué? Porque tomó energía del medio, ¿sí? Y de la misma forma sería para el yoduro de rubidio y para el yoduro de cesio. También se requiere algo de energía, pero si bien el proceso es endotérmico, no es tan elevada esa energía que se requiere, y por eso resulta que todos los yoduros son solubles, porque los procesos son endotérmicos para algunos yoduros, pero son relativamente de requerimientos energéticos bajos, que basta con la energía del ambiente para poder cubrir esos requerimientos energéticos y lograr que estas sales sean solubles. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos, el balance entre entalpía de hidratación y energía reticular? Ustedes la semana que viene tienen que, o esta semana, hicieron el laboratorio de, esta semana hicieron hidrógeno, y la semana que viene van a hacer grupo 1, 2 y 3, y 1, 2 y 13, mejor dicho, y allí van a ver que comparamos solubilidades de una sal de grupo 1, de grupo 2 y de grupo 3, y el razonamiento de las solubilidades que ustedes van a observar tiene que ver con este balance, ¿sí? Con este balance que acabamos de hacer entre la energía reticular y la entalpía de hidratación. ¿Se entendió allí, chicos? ¿Sí? Bueno. Si se va entendiendo, que la verdad que me escribieron sí, profe. Yo parece que hablé muy rápido hoy, porque hasta aquí nomás les mandé la presentación, y ya después comenzaríamos con los usos de los metales alcalinos, que es un poquito larguito esta parte, y se relaciona con otros puntos, así que yo por hoy lo voy a dejar aquí, voy a cortar antes la clase, 20 minutos antes las voy a cortar, y los veríamos para completar el grupo 1, la primera hora del día martes, y luego a partir de 11 a 13 vamos a ver el grupo 2. Como verán, si bien hay algunos ejercicios que son de cálculo, esta parte de química es más bien descriptiva, entonces hay mucha información. Pero entonces, de cada elemento, ustedes van a ver que en cada grupo hay particularidades. En el grupo 1 las particularidades las presenta el litio principalmente, cómo deberían estudiar esta parte descriptiva. Tanto para el final como para el parcial, tienen que tener en cuenta que hay, sobre todo para el final,
métodos de obtención los tienen que saber y entender. Esto que vimos del razonamiento de la entalpía de disolución es general y es válido para todos, para todo tipo de razonamiento de solubilidad con cualquier sal, no únicamente para este grupo. Por lo tanto, si lo entendieron, espero que así sea, les es válido para razonar solubilidades cuando las veamos en el grupo 2, y a partir de allí el razonamiento de las solubilidades de sales, que vamos a ver que, por ejemplo, en algunos grupos, para algún tipo de catión, de anión, la sal es muy soluble y para otro no, pero siempre tiene que ver con este balance de la energía reticular, la entalpía de hidratación, y los radios y los tamaños, lo cual termina haciendo que las energías reticulares sean muy pequeñas o sean muy grandes. Entonces esa compensación entre la energía reticular y la entalpía de hidratación no se produce, y resulta que las sales son solubles o insolubles. Solubilidades de sales vamos a hablar de aquí hasta fin de año. Y como tiene mucha información cada grupo, es importante que traten de rescatar lo más distintivo del grupo, y en general, fíjense que yo les he dado las propiedades, pero lo he razonado en base al enlace metálico, y de esa forma es la que deberán ustedes estudiarlo, entendiendo y razonando, y a lo que ustedes ya saben de propiedades periódicas, ¿sí? Siempre cuando ustedes están por rendir el final, si llegamos a tomar un grupo, van a tener que presentar cómo varían las propiedades en el grupo, y dar el fundamento correspondiente, así como vimos al principio, ¿sí? Cómo varía, se aumenta, disminuye, bueno, esa sería la forma un poco de entender esta parte descriptiva, ¿sí? Yo no los retengo más por aquí, voy a dejar por hoy, 15 minutos antes, ahora terminamos. Si no tienen dudas, si se entendió esta última parte, chicos, me quedo conforme, nos estaríamos viendo el día martes, ¿sí? Detengo la grabación.